Bueno, comenzamos con la unidad número 2, que es terapia manual. En la semana vamos a abordar el tema de evaluación y tratamiento del tejido facial. Para ello les recomiendo el libro de Sistema Facial, Anatomía, Valoración y Tratamiento, de la editorial Panamericana. Bueno, las fascias son parte del tejido conectivo y tienen un origen mesodérmico. Está formada por fibroblastos, fibroglía, fibras de colágeno, fibras de elastina. Todas las células del cuerpo están rodeadas por este tejido facial. Este tejido une a las células entre sí y también le proporciona sostén. En esta imagen vemos una fotografía de una disección de la fascia. Fíjense la continuidad que tiene y la estrecha relación con el músculo, ¿no? Podemos imaginarnos cuando se tensiona la fascia por una contracción muscular, le da mayor firmeza al cuerpo. Esto sería el efecto de tensegridad. Las principales funciones que cumple la fascia son de protección, de embalaje, postural y vías de conducción. Este tejido es un tejido activo, no es un tejido pasivo. Últimamente se ha visto en estudios cómo tiene una función de contracción, porque se ha visto, ¿no? En los distintos estudios de laboratorio, fibras de músculo liso entre medio del tejido. Esto le daría alguna acción de contractibilidad. Como dijimos, la fascia cumple una función de protección, o sea, protege a las vísceras, a los órganos, o sea, envuelve las distintas partes del cuerpo. Y estos tejidos tienen unas ramificaciones que van a conectar la fascia superficial con la profunda, o sea, va a tener una relación del tejido que envuelve a los órganos, a las vísceras, con el tejido muscular, con el tejido musculoesquelético. O sea, las fascias ligan las vísceras al cuadro musculoesquelético. Y Busquet ahí relaciona cómo es que cuando hay una alteración musculoesquelética, por ejemplo una retracción, un acortamiento, una cicatriz, puede modificar el funcionamiento de las vísceras. Y lo mismo al revés, que una alteración en las vísceras puede generarme, por tensión, por continuidad, va a generar una alteración en el aparato locomotor, ya sea generando una retracción, una disfunción o una desviación. Vamos a recordar las cadenas miofasciales, ¿sí? Que están integradas por músculos y tejido conectivo, tejido facial. Y vamos a recordar los conceptos de Busquet, en el cual él dice que las cadenas miofaciales tienen un concepto funcional y que las fascias aseguran la coordinación motriz, ¿no? Que es una de las funciones de la fascia. Still, el padre de la osteopatía, dice que la fascia es la estructura a la cual deben buscarse las causas de enfermedad y donde se debe comenzar el tratamiento. ¿Sí? Una lesión en un tejido facial es el que va a alterar y va a llevar, digamos, problemas seguramente a distancia. Schulze y Fates dice que el sistema facial es una red infinita que lo une todo, ¿no? Que integra tanto lo que está en la profundidad como lo que está en la superficie. Por lo tanto, podemos decir que el tejido conectivo, el tejido facial, es un sistema fundamental para el aparato locomotor. El dolor miofascial musculoesquelético constituye en la actualidad una de las principales causas de discapacidad y dolor crónico. Se ha visto que los pacientes con una lumbalgia inespecífica, una lumbalgia crónica, tienen el tejido facial, el tejido conectivo engrosado, fibrótico, el cual disminuye la movilidad. Y aparentemente este tejido fibrótico es el que podría dar origen a un dolor miofacial. Por eso es tan importante trabajarlo, saberlo evaluar y tratar.
Las causas de las alteraciones del dolor miofascial pueden ser varias, ya sea multifactorial, por traumatismos directos, ¿sí? La lesión por algún golpe, por alguna caída, microtraumatismos a repetición, ya sea por una repetición de gesto motor en el cual se ve involucrado este tejido, malformaciones musculoesqueléticas, estrés postural prolongado, estrés psicológico, etc. En la evaluación física se van a detectar puntos gatillos, zonas hipersensibles, dolorosas la presión, cuando la fascia se encuentra alterada. También se van a encontrar bandas tensas, fibras musculares en contracción permanente que no dependen de una contracción voluntaria. Cuando uno evalúa, va a estar en contacto, en feedback con el paciente, le va a preguntar si duele, pero más allá de eso, ustedes tienen que ir sintiendo con la yema de los dedos, con la palma de las manos, cómo está el tejido. Y estar atento a lo que ustedes palpan, además de lo que transmite el paciente. El tejido se va a encontrar, además de rígido, con dificultad en el movimiento para separar planos, ¿no? Las evaluaciones que vamos a realizar es una evaluación, por un lado, integral del paciente, una movilidad general, y por otro lado vamos a realizar una evaluación específica por zonas, por regiones, buscando restricciones de movimiento según la región a evaluar. Es importante trabajar las alteraciones miofaciales en tiempo adecuado. Si el dolor se empieza a instalar, el tejido empieza progresivamente a cortarse, o sea, se acortan las fibras musculares y se genera un deterioro de las fibras de colágeno que puede acabar en lesiones tisulares. Estas generan inflamaciones, ¿sí?, que corresponden a una liberación de neuropéptidos y que excitan las fibras nerviosas sensitivas y simpáticas. Con un tratamiento correspondiente adecuado, estas alteraciones se recuperan de forma rápida y evitamos que se cronifique la lesión. En la evaluación vamos a tener en cuenta todo lo que venimos estudiando hasta ahora, ¿no? Primero vamos a hacer una anamnesis, vamos a hacer un interrogatorio adecuado para ir buscando y siguiendo el origen del dolor. Vamos a preguntarle al paciente cuál es su profesión, a qué se dedica o su oficio, qué deportes realiza. Vamos a preguntarle en qué momento tiene el dolor, en qué momento se incrementa o qué momento se disminuye, de qué características es el dolor, si el dolor es punzante, si es referido, todas las características del dolor. De esta manera vamos a poder ir buscando el origen del síntoma. Vamos a recordar que también hay síntomas que tenemos a distancia y el origen puede ser, por ejemplo, una compresión de un desfiladero. Los desfiladeros son lugares, túneles por donde pasan estructuras vasculonerviosas y que se ven comprimidas muchas veces por este tejido que lo envuelve, que puede ser contracturas musculares, puede ser retracciones faciales. Entonces, una compresión, por ejemplo, en los músculos escalenos por una contractura, puede generar una irradiación a distancia en el miembro superior por una compresión del plexo braquial. Entonces nosotros tenemos que ir a tratar este tejido facial, muscular, en la zona anterior del cuello, como para ir liberando esas estructuras que están a distancia. Entonces siempre vamos con el interrogatorio vamos a entender el camino y la cadena lesional. Vamos a realizar una valoración postural, como veníamos haciendo, en el cual vamos a hacer una inspección tanto estática como dinámica. Vamos a contemplar las distintas retracciones, los patrones, si es anterior, posterior o mixta.
vamos a hacer una valoración articular, ya sea integral, o sea, una valoración global de la movilidad de la columna, por ejemplo, o también movilidad en las distintas regiones. ¿Y qué compensaciones realiza cuando estamos haciendo una evaluación local? Es fundamental entender al cuerpo humano como un todo, como una unidad. No podemos quedarnos en una valoración analítica aislada. Debemos visualizar cuando realiza el movimiento qué compensaciones hace. Es preferible para eso pedirle movilidad simétrica. Por ejemplo, apertura de ambos miembros superiores, o sea, elevación, y vemos si la caja torácica se eleva, si se pelordosa la lumbar. Esto me está dando pautas de que hay retracciones en las cadenas musculofaciales. Vamos a entender cuáles son los acortamientos a través de la valoración dinámica y de pruebas específicas. Vamos a hacer una valoración viscerofacial, valoración neuromeningia. Vamos a valorar los diafragmas, tan importantes a la hora de la estática y la dinámica. Y vamos a contemplar las posibles interacciones entre las distintas estructuras. Entonces, para seguir evaluando este tejido en forma regional, vamos a hacer el test de escucha de la fascia superficial. Vamos a ver la presión, la temperatura, la elasticidad del movimiento. Vamos a, con nuestras manos, vamos a tratar de percibir cuánto movimiento tiene y puede deslizarse en los distintos planos. Vamos a buscar restricciones de movilidad y vamos a tratarla. También vamos a hacer una técnica que se llama plissage para ver cuánto es el deslizamiento o la adherencia que hay con los distintos planos. Como tratamiento, vamos a realizar técnicas específicas para el tejido facial, que serían la inducción, el estiramiento directo, presión-inhibición, presión-deslizamiento, fibrinólisis, recoil y la técnica de Jones. Esta última la vamos a describir la clase que viene con mayor profundidad. Hoy nos vamos a abocar a estas otras técnicas que mencioné y se encuentran los videos demostrando cada una de ellas. De todas maneras, en el libro que les mencioné al principio de la charla, tienen la explicación de cada una de estas técnicas, inclusive se observan las imágenes realizando las técnicas y también tienen por regiones en los distintos lugares cómo se aplica la técnica específica. La inducción es una técnica en la cual vamos a utilizar la escucha activa a través de nuestras manos, vamos a percibir el estiramiento y vamos a ir ganando estiramiento. Es importante pedirle al paciente que colabore con la respiración y vamos a ir sintiendo cómo estira el tejido o libera la restricción y a medida que va liberando la restricción vamos dándole más tensión. Es fundamental que tengamos paciencia y por lo menos nos quedemos 2 minutos para el estiramiento de este tejido. El estiramiento directo podemos utilizar las manos en forma paralelas o manos cruzadas, que es mejor, todavía más cómodo para parte del kinesiólogo. Vamos a realizar un estiramiento de ese tejido buscando digamos la zona de restricción y hacia ese lado vamos a ir buscando ganar movilidad. Presión e inhibición, vamos a generar una presión y nos quedamos sosteniendo hasta que se libere la restricción del movimiento. Presión deslizamiento, una mano es la que fija, ¿sí? la zona y con la otra mano voy a deslizar muy suavemente para poder ir aumentando la movilidad o liberando la restricción. La fibrinólisis es una técnica más similar al Cyriax, es una técnica un poquito más rápida, rítmica, en el cual vamos a despertar, aumentar la temperatura local para sobre todo romper adherencias. La técnica recoil es para trabajar la pleura y la técnica de Jones
es para utilizar, digamos, liberar esos puntos muy dolorosos, los puntos gatillos.